CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Nos acompaña usted en la entrevista en línea y es bienvenido. Es martes 30 de agosto de 2011. Un abrazo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en Canal 25. Pueden enviar sus comentarios. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Con nuestro invitado exploraremos varios temas: la inminencia de una segunda ola recesiva, de las apuestas por el empleo, del clima de inversión y un poco de la efervescencia laboral que se está generando para los próximos días. Está con nosotros en nuestros estudios Pedro Argumedo. Él es gerente de la sección microeconómica de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Licenciado, bienvenido, es un gusto. Muchas gracias, William, por habernos invitado y un amable saludo a todos tus seguidores cibernautas del país. Bueno, perfecto. Pedro, para comenzar, hay varios temas. Me interesa que abramos este espacio justamente con uno que tiene que ver con el tema de depósitos bancarios y el tema de impuesto a la seguridad. No sé qué tan relacionado está, pero bueno, nos enteramos que la Asociación Bancaria Salvadoreña está afirmando que los depósitos a plazo han disminuido en un aproximado de 349 millones de dólares desde diciembre del año pasado a julio de este año. Parece que todo ese dinero se ha movido fundamentalmente a cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Habría un poco de impresión de que esto está respondiendo, por un lado, fundamentalmente al inminente anuncio que se puede hacer del impuesto por la seguridad. Quisiera saber qué tipo de información, si que ustedes en FUSADES tienen alguna información sobre esto. Sí, bueno, nosotros en el informe económico que realizamos cada trimestre analizamos el desempeño del sector financiero, ¿verdad? Y justamente en este último informe nosotros señalábamos que había un cambio en la composición de la estructura de los depósitos del país, ¿verdad? Los depósitos tienen tres grandes áreas en las cuales se estructuran, ¿verdad? Uno son depósitos a la vista, depósitos a ahorro, ¿verdad? En cuentas de ahorro, y depósitos a plazo, ¿verdad? Que son depósitos a 30, 180, 360 días, ¿verdad? Claro. Ahora, lo que ha sucedido, ¿por qué ha habido ese cambio de depósitos a plazo, ¿verdad? A depósitos a la vista o ahorro, ¿verdad? Que es un dinero que está uno lo puede ir a sacar, ¿cómo se llama? Inmediatamente al banco. Sí, lo que no hay es la figura de la restricción. Sí, porque uno firma un contrato de tener el dinero por un tiempo, por 6 meses o un año, ¿verdad? Y mientras ese periodo no vence, pues no lo puede retirar. Entonces, lo que ha habido desde hace unos 3 o 4 años atrás es que las tasas de interés han comenzado a caer, ¿verdad? Y la estructura de depósitos a plazo, las personas al recibir menor rendimiento también dicen, bueno, tengo el dinero, ¿cómo se llama? En el banco por 6 meses o 3 meses y el rendimiento es bien bajo, es decir, lo que me paga, lo que yo recibo es muy bajo, mejor lo voy a tener en forma líquida porque yo puedo decidir si compro o gasto en alguna cosa emergente, ¿verdad? Y es porque el rendimiento es muy, muy bajo. Entonces, ese fenómeno que viene de años, estos últimos 3 años las tasas de interés han caído bastante, como sabrán los ahorristas, también, ¿cómo se llama?, ha estado vinculado a la incertidumbre, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si hay mucha incertidumbre, también las personas desean tener más líquido el dinero para enfrentar cualquier eventualidad, ¿verdad? Y asimismo también cada persona que tiene quizás una mayor disponibilidad de recursos, al anunciarle que le van a poner un impuesto más alto, probablemente también ellos tengan el incentivo de ponerlo en cuentas más líquidas para no verse enfrentados a un impuesto que todavía no sabemos cómo va a ser, a quién les va a afectar y si de alguna manera incidirá en los depositantes, ¿verdad? Claro, pero entonces estamos hablando como de dos variables que están influyendo en esto. Entonces, la baja de intereses es la más fuerte, y viene de años atrás, no es nuevo. O sea, desde el 2000, si uno agarra los depósitos y esa estructura desde 2007 a la estructura de depósitos que hay en el 2011, 50% antes habían depósitos a plazo, ¿verdad? Ahora ha bajado eso a 40%, ¿verdad? Pero ha sido en un lazo de como de 3 años, 4 años que han venido descendiendo. Pero ese es el efecto de la tasa de interés, ¿verdad? Sí. Y lo reciente es el tema de la incertidumbre por todo esto de los impuestos que se ha hablado sobre el patrimonio. Claro. También no podemos olvidar que en el 2009 se hizo una reforma tributaria
que también ponía un impuesto a aquellas personas que tenían un ahorro arriba de los $25,000, si mi mente no me falla, que también eso lleva a la gente a tomar estrategias diferentes para, reducir su pago de impuestos, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene todo esto en el desenvolvimiento de la economía, Pedro? Es decir, ¿cómo se expresa esto? ¿Qué consecuencias tiene? Sobre todo ahora que estamos hablando de la necesidad de darle un poco más de dinamismo a la economía y sobre todo, que ya lo vamos a ver más adelante, que hay luces ahí sobre una posible segunda ola recesiva. Sí, bueno, tal vez quizás en el área de los depósitos quizás nos reflejan lo que le pasa a la economía, ¿verdad? Por una parte, las tasas de interés bajas nos están llevando a que las familias y las personas que tienen depósitos concentren su dinero más líquido, ¿verdad? O sea, lo tengan más líquido porque dicen, bueno, yo voy a depositar $100 y si al final del año me van a pagar 3% de interés y la inflación es 6%, yo al final voy a tener, descontada la inflación, ¿verdad? Voy a tener al final del año $97, ¿verdad? 100 tenía ahora, pero en un año, si la inflación crece 6%, me disminuye mi poder de compra hasta $94, porque pierdo $6 por inflación. Pero si me pagan 3% por intereses, entonces yo al final voy a perder, $3. Entonces voy a tener al final del año $97. En este momento puedo comprar con $100, por decirlo así, 100 Coca-Colas, y al final del año voy a poder comprar 97 Coca-Cola, ¿verdad? Con los mismos $100, solo que afectados por el tema de inflación y porque la tasa de interés es muy baja y no me permite, poder comprar las mismas 100 Coca-Colas. Claro. Entonces, ahora, ese fenómeno también está impactado por la incertidumbre, ¿verdad? Y eso también le afecta a los depositantes y lo podemos ver por esa vía, ¿verdad? La incertidumbre, no sabemos cómo va a ser este nuevo impuesto, incertidumbres más generales que tiene la economía, y eso también golpea, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una lección que nos pasó en 2008 con la crisis anterior. Perfecto, lo interrumpo y dejamos un poco las consideraciones sobre esa lección que usted nos quiere comentar después del corte comercial. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Pedro Argumedo, gerente de la sección microeconómica de FUSADES, comparte con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Bueno, Pedro, perdone, lo interrumpí en el segmento pasado donde usted nos daba algunas lecciones, decía usted, que quería compartir. Sí. Explícanos esto porque creo que es importante seguir hablando sobre el tema de depósitos, el tema de los ahorros, cuenta corriente y lo demás. Sí, bueno, le mencionaba el tema de la incertidumbre que nos afecta en diferentes formas, ¿verdad? Y una forma una parte de cómo observar ese fenómeno es por el lado de los depósitos, ¿verdad? Que la gente prefiere mejor tener el dinero más cerca en la mano para hacer sus operaciones. Pero la incertidumbre afecta a todo, ¿verdad? Y por ejemplo, la lección del 2008 que quiero rescatar y 2009 con la crisis internacional, que había una gran incertidumbre internacional y esa se sumó con incertidumbre interna, ¿verdad? Lo que nos dejó fue que la economía creció menos y fue la que menos creció en América Latina, 2009, 2010 y aún al 2011 es la que menos crece en América Latina. Entonces la incertidumbre tiene un costo, ¿verdad?
Entonces, lo que debemos de aprender de esa lección es que si el sector público y el sector privado trabajan en forma unida y estratégica, vamos a evitar un hundimiento mayor, ¿verdad? Si no aprendemos de la historia, el hundimiento al cual podemos vernos en los próximos meses y años que viene esta nueva recesión va a ser mayor que la del 2008, ¿verdad? Y lo que nosotros encontramos es que la economía ahora está más débil que el 2008, ¿verdad? Hoy tenemos más desempleo, hoy tenemos inflaciones más altas, hoy tenemos unas finanzas públicas con un fuerte endeudamiento, ¿verdad? Tenemos poco margen, ¿verdad? Y nosotros no debemos de olvidar que siempre estamos sujetos a impactos naturales, ¿verdad? Como las lluvias, recordaremos Herida, podemos recordar los terremotos del 2001, y que cuando han habido esos fenómenos naturales, lo que hemos hecho es que el sector público ha tomado préstamos externos para financiar ese endeudamiento, ¿verdad? Y hemos aliviado rápidamente el problema a las víctimas de los efectos naturales. Entonces El Salvador debe tener una deuda baja porque está muy sujeto a esos fenómenos naturales. Entonces, pero si tenemos un endeudamiento alto y nos seguimos endeudando, casi el ritmo de deuda es 1.000 millones al año, o sea, estamos endeudando a las familias y a los recién nacidos, su deuda está creciendo de manera importante, ¿verdad? Entonces casi cada recién nacido ya nace, es salvadoreño y le debe $2.000 al Estado, ¿verdad? Porque el Estado debe en per cápita, ¿verdad? Debe esa cantidad de dinero, recién nacido y endeudado, ¿verdad? Entonces lo que debemos de procurar es cómo balanceamos las cuentas fiscales y cómo procuramos de que ese balance no termine de quebrarle las rodillas al crecimiento, y también que ese balance permita cómo reducir la deuda para nuestros hijos, ¿verdad? Y que no carguen ahora ese endeudamiento. Hablábamos en el segmento pasado sobre el tema de los depósitos y, bueno, le consultaba en el corte comercial cuál debería ser en términos de una sanidad en este tema de los depósitos, cuáles deberían de ser los parámetros. Usted nos compartió una cifra y creo que las tiene por ahí, que creo que es importante recordarla a los cibernautas, del comportamiento desde 2007 en adelante con depósitos, cuenta corriente, a plazo y lo demás. Pero entonces, vuelvo sobre la pregunta de cuál debería ser, como digamos, los estándares o parámetros en términos de sanidad. Sí, bueno, lo ideal sería de que tuviéramos más depósitos a plazo. Y los depósitos tenemos que tener en cuenta que los depósitos respaldan los créditos que dan los bancos. Los bancos son intermediarios, reciben depósitos y prestan el dinero. Si los bancos dan créditos a largo plazo para vivienda o para inversión, pues ese dinero lo van a recibir en 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces, los depósitos que tienen los bancos deberían de tener más depósitos a plazo, es decir, que la gente le dé el dinero y que se lo pague el banco en un año, ¿verdad? Y con ese dinero de más largo plazo, el banco financia créditos de largo plazo. De acuerdo, entonces, ¿qué provoca para el sistema bancario este tipo de señales? Bueno, que si tiene más créditos de largo plazo y lo está fondeando con depósitos de corto plazo, tiene un descalce de tiempo, ¿verdad? Entonces debería haber una mayor cantidad de depósitos a largo plazo. Es decir, si uno tiene proyectos de más largo plazo, las fuentes de fondeo deben de ser de más largo plazo. Si uno tiene proyectos de corto plazo, de 3 o 6 meses, debe tener fuentes de fondeo de 3 a 6 meses, ¿verdad? Ahora, lo que ha pasado en El Salvador es que en 2007, como nosotros tenemos en el informe de coyuntura, es que en el 2007 los depósitos a plazo eran el 52%. A junio del 2011, 4 años después, lo que tenemos es que estos han descendido a 42%. ¿Y a dónde se han movido el resto de esos depósitos? Se han pasado a la vista, es decir, cuenta corriente, de cheque, ¿verdad? De tenerlo prácticamente en la mano, y depósitos ahorro, ¿verdad? También que están prácticamente para irlo a sacar al siguiente día. Claro. Entonces ha habido un cambio en estructura, y ese cambio en la estructura, quizás ahí lo llamativo es que ha sido en muy corto tiempo, en 4 años, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos debe llevar es a ver de que las tasas de interés están muy bajas y que también el fenómeno de incertidumbre está incidiendo en esa estructura de los depósitos. Ahora, si el sistema bancario observa este tipo de señales, ¿qué es lo que hace? ¿Qué medidas toma entonces? ¿Restringe el otorgamiento de créditos? Digo, porque si no tiene dónde fondearse, pues... No, bueno, esa es la estructura, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de cómo está compuesto el nivel, ¿verdad? El nivel, ¿verdad? Ahora, yo quiero también señalar que el nivel del 2007
el nivel de depósitos ha aumentado en por lo menos más de 1.000 millones, ¿verdad? De 2007 a 2011. Entonces, el nivel ha subido, ¿verdad? O sea, ha subido. Lo que ha cambiado es la estructura que está al interior de ese nivel, ¿verdad? Y lo que nos dice ese nivel de crecimiento de los depósitos es que la población confía en el sistema financiero para tener el dinero guardado. O sea, eso es una confianza porque el nivel ha aumentado de depósitos en el sistema financiero, ¿verdad? Lo que la población está tal vez indicando a partir de esta estructura es que ahora la población prefiere tener ese dinero más a la mano. ¿Ya? Esa es la señal que está dando la población. Ahora dice la población, bueno, quiero tener ese dinero más a la mano y uno de los problemas principales es la baja tasa de interés. Entonces ahí los bancos están con la presión de que deben de aumentar la tasa de interés para poder tener mayores depósitos a más plazo, ¿verdad? Ese sería como la presión que se ejerce, ¿verdad? Ahora, aquí hay otra situación que nos debiera de llevar como salvadoreños a pensar en un desarrollo del sistema financiero, ¿verdad? En una parte más integral. Y aquí entra todo el tema de la bolsa de valores, ¿verdad? Muchos salvadoreños que tienen depósito a plazo y que reciben un rendimiento de 3%, ¿verdad? O 2%, ¿verdad? Preferirían tener su dinero con un rendimiento tal vez de 10%. Claro. Que le deja más, ¿verdad? Ahora, eso puede lograrse si hubiera un sistema de bolsa de valores más desarrollado, en donde hubiera inversiones en empresas o en proyectos industriales de más rendimiento. Entonces, eso ahí implica romper con la forma tradicional en que se han hecho las cosas, ¿no? O sea, sí, la bolsa de valores es como, ¿qué es esto? O sea, la gente me imagino que tiene poca información. Sí, y ¿cómo se llama? Y aprovechar, por ejemplo, uno ve las bolsas de Estados Unidos y lo que pasa es que en la bolsa se mueve mucho ahorro de las familias de Estados Unidos, ¿verdad? Las familias resienten cuando las bolsas caen. Muchos familiares salvadoreños en el exterior comprenderán eso, ¿verdad? Ahora, el caso de El Salvador es que esa parte del desarrollo del sistema financiero, todo el mercado de capitales, nosotros lo tenemos con un bajo nivel. Ahí es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad porque puede ser una fuente de financiamiento para proyectos rentables y una fuente para que las familias puedan hacer sus depósitos y sus inversiones en el mercado de capitales y obtener un rendimiento mayor, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Pedro, creo que es importante que desarrollemos un poco más la idea sobre el tema de bolsa de valores, porque en el país la cultura de la bolsa de valores a nivel de los ahorrantes o depositantes es bastante escasa. No sé, tengo la impresión de que o hay poca información o también el instrumento como tal tiene muchos limitantes. Explíquenos un poco qué es lo que se podría hacer con el tema de bolsa de valores para entonces que la gente tenga una opción distinta a la forma tradicional que ha hecho de mantener sus ahorros. Sí, el mercado de capitales en el caso del país ha estado bien, con un desarrollo bastante limitado, ¿verdad? Y no se ha aprovechado todo el potencial, ¿verdad? Han habido esfuerzos por tratar de utilizar ese instrumento para que las personas que tienen ahorros inviertan en la bolsa en títulos que les permitan obtener un mayor rendimiento, y otro es que los inversionistas que tienen buenas ideas de negocio, que son más rentables, puedan obtener una fuente de fondeo y financiarse su operación, ¿verdad? Y eso lo que hace es que
personas que quieren más rentabilidad y están dispuestas a asumir un mayor riesgo, encuentran proyectos de inversión con un mayor riesgo y con una mayor rentabilidad. Y ahí los une, ¿verdad? Ahora, en el caso del país, eso no se ha logrado, y hay un tema de que el marco regulatorio, por ejemplo, la transparencia, la rendición de cuentas que debe haber en esos mercados, en nuestro mercado de capitales aún está bastante legalmente bastante retrasado, ¿verdad? La ley data de 1996, que se creó la Bolsa de Valores. Hay una propuesta de reforma integral a la ley de inversiones, que esta propuesta desde 2005 lleva 6 años en asamblea y ese instrumento no camina, ¿verdad? Ahora, podrán haber experiencias como el caso de Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica el mercado de capitales ha crecido más fuertemente y las familias también tienen instrumentos para poder invertir en la bolsa de valores, ¿verdad? Y el sistema financiero ha promovido ese desarrollo para que las familias puedan decir, bueno, o lo deposito en el banco o invierto en la bolsa de valores de Costa Rica, en empresas de inversión de Costa Rica, y así logran financiamientos de más riesgo y de mayor rentabilidad. Ahora, ese instrumento para el caso nuestro está subdesarrollado, subutilizado, y existe una nueva ley, una nueva propuesta de ley que tiene, yo les comento, desde 2005 en asamblea discutiéndose. Incluso el Fondo Monetario, cada vez que ha puesto los acuerdos de stand-by para el país, ha puesto como condición que se apruebe esa ley, y esa ley, aún a pesar de que el país ha firmado acuerdos con el fondo y se ha comprometido a aprobar la ley, no se ha hecho, ¿verdad? Pero el tema que tiene que ver con el riesgo, Pedro, bueno, es que la gente en el país también está más acostumbrado al sistema tradicional, sistema financiero, y ve más estable esto, porque lo otro es, de alguna forma, es novedoso para nosotros. Sí, es novedoso. Aunque tiene muchos años de estar en otros países del mundo, desde luego, hablamos del caso de Estados Unidos. Pero entonces, el tema del riesgo, no sé. Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y bueno, nosotros tenemos, cada familia tiene familiares en Estados Unidos y podrá saber de que sus familiares en Estados Unidos invierten en bolsa, ¿verdad? Y lo que tienen allá es que hay más transparencia en los instrumentos que está invertido los recursos, ¿verdad? Y la familia decide si invierte esos recursos en empresas, acciones, ¿verdad? O invierte en bonos, ¿verdad? Que son más estables de más largo plazo, ¿verdad? Ahora, siempre eso está vinculado a riesgo, ¿verdad? Y la crisis del 2008, pues, es un recuerdo de que si tomamos más riesgos de los debidos, pues, naturalmente podemos tener más pérdidas, como sucedió en el 2008. Ahora, lo que sí es que, independientemente de ese fenómeno del 2008, lo que hay es una reforma para transparentar mejor los instrumentos financieros. Ahora, eso es lo que deberíamos de tener acá, ¿verdad? Instrumentos financieros que son más transparentes, que la gente conozca el riesgo que está asumiendo y que sepa que va a ganar 10 o 15%, pero existen estos riesgos de pérdida, ¿verdad? La gente dice, bueno, yo me arriesgo más por tener ese rendimiento que ganar un 2 o 3%, ¿verdad? Pero la gente con información toma racionalmente su decisión de cuál es la mejor opción con base a su función de rentabilidad. Y eso creo que es lo relevante, y es como operan en los mercados desarrollados, ¿verdad? Ahora, creo que ahí es un área de oportunidad, también es un área de oportunidad para los inversionistas, ¿verdad? Para aquellos que tienen una buena idea de negocio y no obtienen financiamiento en el banco, pues van al mercado de capitales, estructuran bien su negocio y proponen su proyecto de inversión, y probablemente van a tener depositantes dispuestos a invertir en ese negocio rentable. Ahora, ese es un área de oportunidad y un potencial. Ahora, esa área de oportunidad y potencial va a ocurrir siempre y cuando haya certidumbre, ¿verdad? Es decir, un proyecto de inversión necesita mucha certidumbre. En el caso de Costa Rica y Panamá, hay proyectos, pero hay mucha certidumbre en esos países hacia dónde va la economía, ¿verdad? Uno puede tener una buena idea de negocio, pero si la economía está en un ambiente inestable, entonces las probabilidades de que ese proyecto fracase son muy altas y no van a haber inversión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se encuentra El Salvador en esa línea de análisis? Ahora, el tema de certidumbres, en términos generales, porque bueno, ahí creo que hay varias aristas que se pueden ir analizando. La incertidumbre como tal. Exacto. Sí, bueno, nosotros hemos hecho una encuesta para conocer un tanto de la incertidumbre, y la incertidumbre es un fenómeno bastante etéreo, es decir, hay varios componentes que generan incertidumbre, no es solo uno, ¿verdad? Sí, sí. Y es importante comprenderlo porque eso es lo que está haciendo frenar el desarrollo de inversión, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos preguntado a los empresarios qué es lo que les genera incertidumbre y por qué no invierten, ¿verdad?
Y lo que nos han mencionado es que, en primer lugar, ellos tienen el tema de la delincuencia, ¿verdad? La delincuencia es un factor que frena la inversión. Asimismo, la certidumbre de las políticas económicas del gobierno es un segundo factor, ¿verdad? El tema, ¿cómo se llama?, de la transparencia y corrupción es un tercer factor. Y esos tres factores podríamos decir que le generan certidumbre, más otros están relacionados a que el Ejecutivo mantiene disputas con el Legislativo, el Ejecutivo mantiene una discusión con el sector empresarial, y el más reciente fue el 743, donde los tres órganos del Estado entraron en una discusión que no se sabía para dónde iba a terminar. Entonces, ante esa fuerte incertidumbre, en realidad los empresarios no saben cómo invertir, cómo hacerle frente, ¿verdad? Bueno, me interesa que hablemos también sobre la inminencia de una segunda ola recesiva para el mundo y desde luego para nuestro país. Vamos a la pausa, hablamos después de eso. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, me interesa saber entonces, para que nos explique a los cibernautas, Pedro, si efectivamente estamos ante la inminencia de una segunda ola recesiva a nivel mundial y en nuestro país, porque bueno, de eso se está hablando bastante en este momento, pero qué implicaciones tiene, y sobre todo, en primer lugar, que nos explicara eso, si las señales que se tienen de cómo se está moviendo la economía nos están llevando hacia eso. Sí, bueno, quizás comentar los hechos recientes, ¿verdad? Para este 2011 se esperaba un crecimiento de 4,5 y se ha venido recortando a la mitad, ¿verdad? Y recientemente con los últimos hechos este ha ido bajando a menos de la mitad, ¿verdad? Para la economía global y para Estados Unidos principalmente y Europa. El día viernes Estados Unidos revisó la cifra de crecimiento del segundo trimestre, ¿verdad? Había anunciado que era 1,4 y la redujo a 1%, ¿verdad? Es decir, fue menos de lo que habían estimado la primera vez. El día sábado la presidenta del Fondo Monetario Internacional, en un discurso en la Reserva Federal de Kansas, anunció el mayor riesgo que tiene la economía mundial de entrar a una nueva recesión y anunció nuevos recortes en la proyección de crecimiento para este año y para el siguiente año de la economía global. Es decir, que no solamente se va a crecer menos en lo que falta de este año, sino que el crecimiento que se había proyectado para el 2012 va a ser inferior. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que los países desarrollados son los que están ahora en problemas, salvaron una crisis financiera, ¿verdad?, a través de endeudamiento público. Hoy el endeudamiento público está alrededor de 100%, ya los márgenes no son viables. La última vez que Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un endeudamiento de 100%, arriba de 100%, fue en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y le tomó 15 años bajar ese endeudamiento, a alrededor de 60%. Ahora está en la misma situación. Ahorita estamos viendo la discusión por frenar el crecimiento del endeudamiento, ¿verdad? Claro. Y la otra parte de la discusión es bajar ese endeudamiento, ¿verdad? Bajarlo. Entonces ahorita estamos en las primeras discusiones por ponerle un tope a ese crecimiento y faltan todavía las discusiones de cómo bajarlo, el balance va por
una recorte en los gastos del gobierno y una subida en ingresos, ¿verdad? En forma balanceada, para evitar que haya una contracción mayor en el crecimiento que termine botando la economía global, ¿verdad? Pedro, eso es lo que se hace en las grandes economías, sí. Pero digamos, no se pueden hacer medidas calcadas, desde luego en el caso nuestro, pero ¿qué es lo que entonces debería estar haciendo nuestro país? ¿O en ruta hacia dónde deberíamos estar trabajando en este país? Bueno, ahí esa pregunta es bien importante porque nos lleva a leer las lecciones de las crisis anteriores, ¿verdad? La del 2008-2009 nos golpeó profundamente, perdimos miles de empleos, ¿verdad? En el Seguro Social se perdieron 40,000 empleos en cosa de 9 meses, fue profundo el golpe para las familias. Nuestras estadísticas, bueno, las estadísticas más recientes del Seguro Social nos indican de que no hemos recuperado el nivel del empleo del 2008, y el problema que tuvimos en ese periodo, y una lección que no debemos de perder de vista, es que la incertidumbre, es decir, si el sector público y el sector privado trabajan unidamente, se puede evitar un hundimiento mayor. Es clave la coordinación del gobierno y el sector privado para evitar un hundimiento mayor de la economía en los próximos meses, ¿verdad? Si no, volveremos a repetir la historia del 2008-2009, donde El Salvador desafortunadamente fue el país que menos creció en América Latina, ¿verdad? O sea, la crisis internacional golpeó a todos los países. ¿Pero por qué golpeó más a El Salvador que el resto de países de América Latina? Porque teníamos un problema de incertidumbre interna fuerte, ¿verdad? Y votamos la inversión. La inversión, de acuerdo a los datos del Banco Central del 2010, hemos retrocedido el gasto de inversión muy similar al esfuerzo que hacíamos a principios de 1992. Es decir, hemos retrocedido como 19 años en esfuerzo de inversión. Entonces, si no invertimos, no generamos capacidad para crecer a futuro y estamos comprometiendo el crecimiento futuro. El empleo de los jóvenes que van saliendo tanto de la universidad o los institutos tecnológicos se encuentran con el problema de falta de empleo, pero uno dice, bueno, ¿y cómo se genera empleo? Se genera con inversión, ¿verdad? ¿Y por qué no hay inversión? Es que tenemos una incertidumbre exacerbada, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos deja la lección de 2009 y 2010? Debemos de disminuir nuestra incertidumbre interna y procurar un mejor ambiente para que podamos generar más oportunidades de negocio, para que podamos generar más oportunidades de empleo, para que el Estado tenga más ingresos tributarios y con esos ingresos tributarios darlo a las familias que tienen menos recursos, ¿verdad? Bueno, pero lo que no tenemos en este momento, y usted me dirá en el próximo segmento, es si hay unidad o no hay unidad, o sea, entre todos los sectores. La otra cosa es que hace como 2 semanas que estuvo con nosotros el presidente del Banco Central de Reserva, me decía, bueno, lo que hay acá a nivel mundial es que se gastaron las municiones durante la primera ola recesiva. Una segunda recesión nos encuentra prácticamente desarmados para hacerle frente. Y eso hablaba él de la economía mundial y desde luego la economía global, local. Hablemos de esto, vamos a la pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, nos decía entonces que es clave, Pedro, el tema de la unidad, de la
entendería que es la coincidencia de criterios de por dónde empujar la carreta, pero ¿cuánto está trabajando el sector privado, el Ejecutivo de la mano en esto? O sea, los dos sectores, ¿cómo están trabajando? Porque le decía en el segmento pasado lo que nos explicaba el presidente del Banco Central de Reserva, de cómo prácticamente los países se han quedado sin municiones para hacer frente a una posible ola recesiva que se venga este año. Y luego usted me decía en el corte comercial, tenemos el otro dato de las elecciones, pero bueno, comencemos hablando con el tema de la unidad. Sí, bueno, hay que tener en cuenta de que Estados Unidos, Europa, Japón, por ejemplo, están sumamente endeudados. Sus márgenes para hacerle frente a una nueva crisis no lo tienen, ¿verdad? Márgenes de endeudamiento público está muy limitado. Y más ahora la discusión es cómo bajar su endeudamiento. Entonces hay una tensión muy fuerte afuera y vamos a ver medidas de política pública afuera recortando gastos, aumentando impuestos. Y eso va a ponerle un menor crecimiento a la economía por un periodo largo. Estamos hablando de unos 5 años, ¿verdad? Mientras eso sucede. Ahora, ¿qué podemos hacer internamente, verdad? Si nosotros internamente, y sabemos que, por ejemplo, que en estos 2 años el motor de la economía han sido las exportaciones. Entonces, si ese motor va a experimentar un menor crecimiento por la dinámica mundial, ¿qué podemos hacer internamente? Lo que debemos de hacer es ponernos más de acuerdo en un plan estratégico básico, ¿verdad? Lo que no hemos hecho, por ejemplo, es inaudito de que pasemos 2 años con un puerto La Unión terminado y sin poder utilizar, ¿verdad? Uno puede ver, por ejemplo, la experiencia de Costa Rica, ¿verdad? Voy a emplear la experiencia de Costa Rica. La presidenta Laura Chinchilla tiene 1 año del gobierno, más o menos. Pero ya, concesionó el puerto del Atlántico de Costa Rica. Lo concesionó, están construyéndolo y se fue a Panamá a hablar con el presidente Martinelli a formar una alianza para que el canal de Panamá esté atado a proyectos de expansión con Puerto del Atlántico. Entonces tiene una visión estratégica y dicen, bueno, la situación económica mundial se ve difícil, pero tengo áreas de oportunidad y actúo sobre esas áreas de oportunidad y me voy a hablar con el presidente de Panamá y lo llevo a la inauguración de la concesión en Costa Rica. Entonces uno dice, bueno, la sociedad de Costa Rica dice, bueno, la situación está difícil, pero tenemos confianza que vamos por el rumbo correcto, ¿verdad? Ahora, en el caso nuestro Pedro, porque Santo Tomás de Castilla, que es el puerto en Guatemala, también ha invertido, estaba leyendo, más de $15 millones en modernización. O sea, estamos hablando de los países vecinos. Y mientras tanto, el puerto de La Unión que está listo, está parado. Y tenemos 200 millones invertidos ahí. Unos dicen de que tenemos asoleando el pisto, ¿verdad? Porque son 200 millones asoleándose nada más, con un gran problema de desempleo en el oriente del país, con el potencial de tener oportunidades de empleo, con atracción de inversiones, y lo tenemos dormido, ¿verdad? Ahí se está gastando $1 millón al mes, y es paradójico, ¿verdad? Es paradójico que no estemos gastando $1 millón de tener una obra parada, y si uno nos recuerda con la crisis del 2008, es importante recordar este elemento. Por ejemplo, durante el 2009, si uno se recuerda, hubo una noticia de que una familia salvadoreña se alimentó con semilla certificada de frijol, ¿verdad? Exacto. Y se murieron 2 niños y la familia se intoxicó, ¿verdad? En ese mismo momento, teníamos parado Puerto La Unión, en ese mismo momento, 2 semanas más, 2 semanas menos, observamos que la Asamblea Legislativa se compró carros de lujo para los diputados. En ese mismo momento nos enteramos que también Presidencia compró carros para su uso, nueva flota de vehículos. Exacto. Y la Corte Suprema de Justicia también se compró vehículos nuevos. Entonces uno cómo puede decir, bueno, si estábamos en la crisis más profunda de los últimos 20 años del país, económica, teníamos el caso terrible de esa familia que se alimentaba con frijol certificado y teníamos gastos superfluos no necesarios en compra de flotas de vehículos, lo que nosotros estamos haciendo es un llamado a contener los gastos, a tener en cuenta que vamos a una situación difícil, a preocuparnos por las familias más pobres del país que van a enfrentar una situación igual de terrible que el 2009. Y si no nos ponemos de acuerdo entre el sector privado y el sector público en una agenda básica, por ejemplo, puede ser, bueno, pongámonos de acuerdo en que concesionemos el puerto y lo pongamos a operar y demos las facilidades para que el primer trimestre esté generando empleos en la zona oriental. Que el evento electoral que vamos a tener en marzo de 2012 sirva para que los diputados que van a ser electos en el oriente del país tengan como primera propuesta
cómo van a concesionar ese puerto la Unión. Bueno, y que la población le pueda darle el voto a aquel diputado que proponga la mejor forma de echar a andar ese puerto y mejores proyectos de inversión. Y el evento electoral lo convertimos en un evento de prospección de largo plazo, de crecimiento y de confianza, no lo que nosotros percibimos del evento electoral, que es un aumento de incertidumbre, ¿verdad? Y eso es lo que creo que debiéramos de trabajar los salvadoreños para que los eventos electorales sirvan para construir futuro, ¿verdad? Bueno, pero es que a veces se siente que hay, como que hay mucha desconexión de la actividad política, como que si la actividad política en el país no tuviera ninguna incidencia sobre la actividad económica o social del país, ¿no? Y ahí falta el tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Si a los políticos los forzáramos a que rindan cuentas de sus actos y los salvadoreños votáramos sobre la rendición de actos de los políticos, estoy seguro que los políticos terminarán haciendo las cosas buenas que la mayoría de salvadoreños quieren que se hagan en el país para que tengan un mejor futuro. Bien. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos del tema del empleo. ¿Cómo se genera empleo? ¿Cómo se estimula? ¿Quién lo debe estimular? Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, tenemos el otro tema que tiene que ver con el empleo. Obviamente está totalmente vinculado a lo que estamos conversando, Pedro. Y ayer teníamos al director general del Seguro Social, el doctor Leonel Flores, y él decía de que los datos que tienen estadísticos por primera vez desde 2008 hasta la fecha, el número de cotizantes muestra un crecimiento nuevo. No solo ya los 38.000, dice él, que se han recuperado porque hay nuevos cotizantes. Él habla de un crecimiento de nuevos cotizantes de 1.2%, pero me llamó la atención porque, bueno, ese 1.2% son cerca de 19.000 nuevos empleos. Pero él, ya haciendo la distribución en el pastel en términos porcentuales, él decía que el sector privado ha crecido 2% y el público 7.8%. Luego lo demás se distribuía, la manufactura 2.7%, transporte y comunicaciones y demás. Pero el punto es que dentro de todo esto, una buena noticia, es decir, sí, está creciendo el empleo, que bueno. Pero quien está creciendo más, de acuerdo a las estadísticas que nos compartía el doctor Flores, es el sector privado con el 2% y el que está creciendo más, es el sector público con 7.8%. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo se interpretan estos datos? Sí, bueno, interesante las cifras del empleo y del seguro social, porque nos muestra que todas estas situaciones de incertidumbre y de malas decisiones de política económica golpean a las familias al final del día, ¿verdad? Si hay un mejor ambiente de clima de negocios y de certidumbre, pues el empleo sube al ritmo de la inversión. Ahora, lo que tenemos acá en el empleo primero es preguntarnos cuándo fue que El Salvador tuvo el mayor número de empleos, por ejemplo, en el caso del Seguro Social. Y el caso del Seguro Social fue en el 2008. En el 2008 logramos el mayor nivel de empleabilidad del país y luego con la crisis se perdieron empleos. Y aún 2 años y medio después, o sea, 2009, 2010, 2011, todavía no hemos recuperado el nivel del 2008. O sea, vamos creciendo, ¿verdad? Pero vamos creciendo y no hemos alcanzado todavía el nivel precrisis. Exacto. Y en el 2009 y en el 2010, 30.000 salvadoreños nuevos entraron a la fuerza laboral en el 2009, 30.000 salvadoreños nuevos entraron en el 2010, y otros 30.000 salvadoreños van a entrar en el 2011. Es el promedio anual. Promedio anual que entra a la fuerza laboral, ¿verdad? Son los jóvenes que ya tienen la edad para trabajar, ¿verdad? Estamos hablando de un acumulado de 100.000 personas. 75.000, 100.000, bueno, 100.000 personas van a ser al final del año. De acuerdo. 100.000 personas. Ahora, 100.000 personas en 3 años.
y no hemos recuperado el nivel del 2008. ¿Qué se hicieron estas 100.000 personas? ¿Verdad? Se fueron al subempleo, es decir, a vender cosas y a trabajar en actividades que reciben una remuneración menor que el salario mínimo y están desempleados. O lo otro que también ha sucedido es que ha crecido los inactivos, ¿verdad? Personas que ni buscan trabajo porque no saben que se cansaron de buscar y no encontrar y pasan a ser estructuralmente dependientes del hogar o del Estado, o lamentablemente pasan a formar parte de las bandas de crimen del país, ¿verdad? Entonces, la situación económica difícil nos genera un problema social grande y nos genera un problema de falta de empleo y oportunidades. Entonces, el problema durante el 2009 y 2010 y 2011, América Latina ha crecido fuertemente. Es un ejemplo en América, en el mundo, de cómo los países emergentes han logrado crecer en un ambiente de crisis. El Salvador fue el que menos creció en esos periodos. Entonces nos vuelve a decir que el problema es interno. O sea, tenemos que arreglar el problema interno porque quienes están pagando los platos rotos de no arreglar internamente, de no haber una coordinación pública y privada, son las familias, porque hay falta de empleo. Aquí emplea un poco la figura esta de la bicicleta, ¿verdad? La bicicleta camina si el sector privado, que le da fuerza y mueve las manivelas de la bicicleta, lo hace avanzar, pero debe haber una cadena comunicada con el sector público, que es la parte de atrás que va en la llanta de atrás. Entonces ahí debe de haber, esa cadena debe estar conectada para que en forma conjunta avance hacia adelante el país, ¿verdad? Si el sector privado y el sector público están desconectados, esa cadena no funciona, y por más que quiera correr el sector privado no lo va a lograr, o por más que quiera correr el sector público no lo va a hacer. En esos casos, utilizando su figura, se habla de sincronía. Sincronía y agenda. ¿No se está trabajando con mucha sincronía en este momento? No llevamos, la crisis nos muestra que no hemos trabajado en forma sincrónica, ¿verdad? No tenemos una agenda común y hay una alta incertidumbre de acuerdo a las encuestas que nosotros realizamos a los empresarios, y eso frena la inversión, ¿verdad? O sea, lo que nos diferencia de América Latina, ¿por qué no crecemos más?, es que la inversión en El Salvador se retrocedió, y en América Latina la inversión creció, y en América Latina creció porque hay una mejor certidumbre. Uno puede agarrar Costa Rica, Panamá, Guatemala, incluso Honduras, que tuvo una crisis política más fuerte que nosotros. Hay un mejor clima de negocios en Honduras, incluso México, con los problemas de delincuencia e inseguridad, pero México está más clara de cómo crecer en un mundo desarrollado e integrado a Estados Unidos, ¿verdad? Pedro, ¿es normal el comportamiento, me refiero al comportamiento de estas cifras del crecimiento del empleo, que sea más en el sector público que en el sector privado? No. ¿Qué nos indica este dato? O sea, ¿qué nos está mostrando? Porque hay quienes suponen de que un crecimiento fuerte dentro del sector de empleo dentro del sector público supone eliminar las posibilidades de que pueda haber más austeridad y que incluso en un momento determinado el Estado pueda verse en problemas de pago de planilla. Bueno, eso es bien importante, creo que hacer unas distinciones para comprender, ¿verdad? Si el empleo del sector público crece, pero ese es resultado de que la economía creció más y el Estado recibió más ingresos tributarios, ¿verdad? Y tiene más plata el Estado del IVA, renta, ¿verdad? Y con eso paga los nuevos empleados públicos, eso es correcto, fabuloso y bueno. El problema es, en el caso de El Salvador, es que el empleo público, los 17.000 que han subido, los ingresos tributarios no han subido de igual magnitud. Y lo que tenemos es que en 2009, 2010 y 2011 el déficit han dado alrededor de 1.000 millones por año en promedio. Entonces, el punto es que estamos probablemente con deuda pública, estamos pagando esos salarios, ¿verdad? Entonces, es como que contrate que contrate a alguien en la casa de manera permanente y venga usted y se endeude para pagarle a esa persona que está trabajando en su hogar, ¿verdad? La verdad que eso es insostenible, ¿verdad? Ahora, si uno, por ejemplo, gana más, trabaja más y contrata a una persona para que le ayude en el hogar, pues naturalmente ese mayor flujo de ingresos le va a permitir mantener a la persona, ¿verdad? Pero si lo hace con deuda, naturalmente va a terminar, un problema de deuda insostenible en el mediano plazo, que es lo que le está pasando al país. Bueno, perfecto. Nos queda el último segmento de la entrevista. Me interesa que hablemos un poco sobre este tema de impuesto a la seguridad, sobre todo porque este día se está reuniendo el sector privado nuevamente con el Ejecutivo. Vamos a la pausa y regresamos al cierre.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Pedro, estamos al cierre de la entrevista en línea. ¿De qué deberíamos de estar hablando en este momento? Porque de lo que se discute, justamente hay reunión este día entre el sector privado y el Ejecutivo para hablar sobre este impuesto por la seguridad. El presidente dice contribución especial por la seguridad, pero al final de cuentas viene siendo prácticamente lo mismo. Impuesto, sí. Es un impuesto, pero ¿es correcto comenzar por ahí esto? ¿Qué se debería estar haciendo con este famoso impuesto? Que también se necesita ingresos, desde luego, para el Ejecutivo para que pueda enfrentar la criminalidad que tenemos en el país. Sí. Yo creo que hay que tener como en cuenta el tema de las finanzas públicas del país, ¿verdad? Nosotros pasamos de una situación de una deuda pública de 30% en el 2000 a cerca de 53% en el 2010, ¿verdad? Entonces tenemos un nivel de deuda bien alto en el país y esa deuda ha ido creciendo. Y las trayectorias que uno hace de las proyecciones de ingresos y gastos del Estado, si continuamos esa misma trayectoria, probablemente al 2015 terminemos con una deuda arriba de 65%, 70%, dependiendo qué tanto más crezcan los gastos. Para otros países en el mundo, estos niveles de deuda no son nada catastróficos, no, pero para nuestro país es distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, con un nivel de deuda abajo de 50%, nosotros tuvimos que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario para tener credibilidad que íbamos a bajar la deuda, ¿verdad? Otros países tienen el espacio para llegar a 80 o 100%, como puede ser Grecia, ¿verdad? Porque eso está vinculado a la capacidad de pago, ¿no? Está vinculado a la capacidad de pago y que nosotros prestamos al BID, al Banco Mundial, a otros organismos, emitimos eurobonos, ¿verdad? Y nos compran eurobonos al país. Entonces el Fondo Monetario actúa, no, mire, este país está ordenado macroeconómicamente y se va a cumplir, y va a cumplir una trayectoria de gastos. Es como una familia, ¿verdad? Que si la familia comienza a gastar de más, no le van a querer prestar, pero si viene y le dicen, no, mire, esta familia se ha comprometido con hacer un programa de austeridad y aumentar sus ingresos, así que su deuda va a bajar, le puede seguir prestando dinero, ¿verdad? Ahora, en el caso nuestro, estamos en la situación de que hay un organismo internacional que nos está viendo el desempeño de las cuentas fiscales, ¿verdad? Y el gobierno central firmó un acuerdo con el fondo en donde se comprometió a reducir la deuda. Y se comprometió a reducir la deuda aumentando 3 puntos del PIB en ingresos tributarios. Lo que nosotros hemos mencionado es que hacer eso en un corto tiempo lo que va a hacer es terminando de quebrarle las rodillas al crecimiento económico y no va a recaudar lo que tenía previsto. Y lo que nosotros les hemos dicho de años anteriores es que debe ser balanceado. Por una parte, un aumento de ingresos tributarios y por otra parte, un recorte de gastos, ¿verdad? Y recortando en aquellos gastos que no son necesarios o superfluos en el Estado. Necesitamos también aumentar la rendición de cuentas de las finanzas públicas del Estado. Es increíble que a principios del año nosotros nos dimos cuenta que en la Asamblea Legislativa hay una cantidad de plazas que no sabemos quiénes están empleados, cuánto le pagan, qué es lo que hacen y cómo es posible que en una crisis nosotros no podamos tener rendición de cuentas. Uno puede entrar a la página del Senado de Chile, por ejemplo, y uno va a encontrar todos los sueldos y salarios que tienen los diputados y los que trabajan en el Senado de Chile, ¿verdad? ¿Y por qué acá no? ¿Y por qué acá hay tantos recursos que no sabemos a quién le está llegando, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que no sean necesarios, pero lo que debemos de hacer es transparentarlos y que el dinero se use de forma racional, como ahora la familia está haciendo con su dinero, ¿verdad? Las familias son bien, ¿cómo se llama?, conservadoras con su gasto y están haciendo el gasto necesario, ¿verdad? No, ahora, esto lo que usted nos sugiere entonces es que por ahí se debe comenzar, de contener. Antes de llegar a tomar decisiones que tienen que ver con un impuesto especial. Sí, porque el problema es integral. El problema de la deuda de El Salvador es que requiere un ajuste fuerte.
Y si uno hace un ajuste parcial, o sea, supóngase que, no sé, el próximo mes, dice el gobierno, ya cuando presente el presupuesto para el 2012, va, aquí va el presupuesto del 2012 y aquí va el nuevo impuesto. Generar incertidumbre, cuánto va a ser el impacto, y eso le toma 6 meses en que se dirime todo ese efecto, ¿verdad? Y llega, por ejemplo, junio del 2012, y dice mire, en realidad no me alcanza el pisto, ¿verdad? Y va a venir otro programa de ajuste porque en realidad no alcanzo a salir con mis gastos y voy a proponer un nuevo conjunto de impuestos. Pues vuelve a derrumbar el crecimiento, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y cuáles impuestos van a venir ahora? ¿Y a quién va a afectar? ¿Y cómo me va a afectar a mí? Entonces, el punto es que el gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario y sabía desde antes que había un problema fiscal fuerte y lo mejor era hacerlo a través de un pacto fiscal, ¿verdad? Y hacer el ajuste en forma integrada, coordinada entre el sector privado y público y hacer, un ajuste balanceado en donde no complicáramos el crecimiento económico y no afectáramos a las familias de menor ingreso en el país, ¿verdad? Ese es como el arte, ¿verdad? Y ese mismo arte lo podemos ver ahora en Estados Unidos y en Europa, en donde están definiendo una forma de hacer ajuste fiscal, recortando gastos y aumentando impuestos, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Pedro, por haber compartido. No, muchas gracias y muy amable a todos los amables cibernautas que nos acompañaron. Bueno, perfecto. Mañana a esta misma hora estará con nosotros en nuestros estudios el doctor Herbert Betancourt. Él es responsable del programa de SIDA, VIH-Sida, de ONU-SIDA de Naciones Unidas, justamente para hablar sobre ese tema importante también relacionado con la salud. Nos vemos mañana a esta hora.